Bueno, primero que todo, bienvenidos y gracias por su atención. Esta presentación tiene por nombre Midiendo dentro de un molino SAC, el sistema de sensores P86. Yo soy Carlos Tolbert Sepúlveda y soy Data Scientist and Innovation Prospector en Molicop. Y para empezar, quería brevemente contextualizar, porque a lo largo de la historia, la industria productiva de la mano de la tecnología ha vivido importantes cambios, ¿no? Y todo empezó, ¿cierto?, con la introducción de la máquina de vapor hace harto tiempo atrás, que logró pasar, ¿cierto?, de ocupar energía de humanos o animales a mecanizar los procesos productivos. Posteriormente, ¿cierto?, de la mano de la electricidad, la producción comenzó a ocurrir en serie. Esta fue la llamada segunda gran revolución industrial. Luego de eso, la tercera gran revolución vino de la mano de la informática, ¿cierto? A través de sistemas de información y del inicio de la robótica, se empezaron a automatizar los procesos. Y hoy día, actualmente, ¿cierto? Estamos en medio de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la digitalización, que a través de sistemas autónomos basados en inteligencia artificial, los procesos se están automatizando, ¿cierto?, cada vez más y sirviéndose de esta nueva tecnología. Y es en este contexto, ¿cierto?, que el sistema de sensores P86 de Molicop es que es desarrollado, ¿no? Así que este sistema, obviamente, no nace de la nada, sino que nace para resolver una problemática, ¿cierto?, particular en el contexto de la molienda SAC. Porque, como a lo mejor varios de ustedes ya deben estar familiarizados, los molinos SAC son el proceso, la unidad productiva dentro del proceso minero con mayor ineficiencia energética, ¿cierto? Se estima que alrededor de un 30% de toda la energía que consume el proceso minero tiene que ver con los molinos SAC. Además, esta unidad productiva, ¿cierto?, es un proceso altamente variable desde el punto de vista operacional debido a la alta complejidad del proceso. Y esto ha hecho que, en general, haya un gran desconocimiento con respecto a las dinámicas internas de la carga dentro del molino. A su vez, bueno, a través de la historia, ¿cierto?, se han intentado ocupar diferentes herramientas y metodologías para intentar avanzar en el conocimiento de este proceso. El más importante, ¿cierto?, que ustedes deben conocer es la metodología de IEM. Pero esta metodología tiene varias limitantes que todavía no se pueden resolver, que tienen que ver con una oversimplificación del proceso real, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, no considera aspectos como el slurry o las partículas de polvo que hay dentro de la carga. Es una metodología estática en el sentido de que los parámetros están fijos y no evolucionan dinámicamente como ocurre en la realidad. Y también, en general, hay una falta de evaluación experimental de estas simulaciones. Entonces, a partir de esta problemática, el sistema de sensores de Molicop viene a aportar y a resolver en parte algunas de ellas. Voy a pasar aquí a poner el puntero láser. Y bueno, este es un sistema de sensores que obviamente más adelante les voy a contar más detalles de cómo funcionan, pero lo que hace es que mide en tiempo real lo que ocurre dentro del molino y captura información crítica que es base para luego poder explotar esta información y realizar múltiples aplicaciones. Indirectamente lo que se está haciendo es mirar dentro del molino, por primera vez en la industria, que es algo que no se había podido hacer. Y obviamente esto nos proporciona ciertos beneficios, ¿cierto? Y es así que la propuesta de valor tiene que ver con reducir la variabilidad operacional del proceso
incrementamos la productividad, hay un aumento en el uso de la energía, de la eficiencia de la energía de conminución, un alargamiento de la vida del revestimiento de los medios de molienda y, en definitiva, una mejora en la toma de decisiones de control operacional, ya sea por los operadores, la operación manual, ¿cierto? O a lo mejor la mejora de sistemas de control experto. Y en esta lámina, ¿cierto? Les quería mostrar a grandes rasgos la infraestructura y el flujo de datos del sistema. Porque como les comentaba anteriormente, el sistema se compone de dos conjuntos de sensores principales. El primer conjunto son sensores que se adhieren al casco del molino. Son 6 sensores dispuestos en 2 líneas separadas por 180 grados a lo largo del molino. Y aquí se ven, ¿cierto? 3 en esta parte, 180 grados los 3 restantes. Y tenemos al final 2 sensores como por cada zona del molino. Nosotros le llamamos, los diferenciamos que 2 sensores en la zona de alimentación, 2 sensores en la zona de media y 2 sensores en la zona de descarga. Así se cubre todo el volumen del molino, ¿no? Y el segundo conjunto de sensores son sensores que se insertan en los medios de molienda, en la polita, y que van alimentados directamente dentro de la carga del molino. Y yo no sé si ustedes vieron alguna vez la película Tornado, que fue famosa en los 90, donde en una de las últimas escenas están los protagonistas amarrados a una tubería que salía del piso, y venía el tornado, ¿cierto? Lo atravesaba y ellos se encontraban de repente en el ojo del huracán, ¿cómo se llama? Y soltaban unos sensores que quedaban dentro y así empezaban a transmitir información y después lograban como comprender el proceso completamente. Esto es un poco parecido, ¿no? Porque por primera vez estamos mirando, generando información que viene directamente dentro del molino y dentro de la carga. Y bueno, hay otros componentes, obviamente, para el manejo de la información del sistema. Hay unos sensores de referencia y una antena que se encargan, ¿cierto?, del flujo de información. Aquí la información viaja a un recibidor, luego el recibidor se va a un servidor con tecnología Edge, donde aquí ocurren varios procesamientos, se generan ciertas variables de proceso ocupando esta información, que les voy a contar más adelante cuáles pueden ser. Y bueno, todos estos componentes hasta aquí, hasta este punto, ¿cierto?, de los marcados por este cuadro, son componentes que están en la planta, ¿cierto?, en el lugar, en el área donde está el molino. Luego ya la información puede ser depositada en una base de datos del cliente. Esa base de datos obviamente también se alimenta en general de información adicional, información escada que tenga la compañía sobre sus procesos. Y ahí la información queda disponible para ser explotada, ¿no? Y esa información puede ser explotada de varias maneras. Nosotros particularmente desarrollamos un dashboard, que más adelante les voy a contar más detalles, pero que ocupa esta información, ¿cierto? La información generada por el sistema y datos SCADA para tener varias visualizaciones. Y esto viene, ¿cierto?, como parte del servicio y del sistema y del producto que nosotros generamos. Pero con esta información se puede hacer reportería, análisis, analítica, visualizaciones, obviamente también, modelos de Machine Learning, modelamiento predictivo y también optimización. Finalmente, esta es la materia prima que nos va a servir para, ¿cierto?, hacer muchas cosas. Desde el punto de vista de la digitalización, ¿cierto?, de esta cuarta revolución industrial que les comenté al inicio. Aquí les quería mostrar, bueno, unas fotos reales de los sensores. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos los 3 sensores en líneas, como les comentaba, adosados al casco, viéndolo de perfil. Los sensores pueden ser adosados ya sea en los pernos del molino o magnéticamente, como en este caso de acá, está visto de perfil. Y aquí tenemos los sensores de bolas, ¿no? Sensores que están insertados en las bolitas, como se aprecia acá. Aquí hay un ejemplo de sensor y que van luego directamente alimentadas al molino propiamente tal.
Pero bueno, todo este sistema, todos estos componentes, ¿cierto? Todo este desarrollo, finalmente lo que generan es información, que esa es nuestra gran riqueza, ¿no? Información nueva de un proceso muy complejo que hasta ahora no se tenía en la industria y que es la punta de pie, ¿cierto? Para generar todo lo positivo y los beneficios que nosotros, ¿cierto? Tenemos como propuesta de valor. Pero en definitiva, la información generada tiene que ver, en el caso de los sensores de bolas, con la magnitud de los impactos a las que están sujetas, ¿cierto? Cuando el molino está operando, medido en fuerza G. También tenemos la frecuencia de los impactos. En el caso de los sensores del casco del molino, tenemos la magnitud de las vibraciones, ¿cierto? Porque un impacto en el casco va a generar una vibración y eso es lo que captan los sensores, que también se miden en fuerza G. Tenemos también la frecuencia de esos impactos y en este caso también tenemos la posición angular donde ocurre ese impacto, ¿cierto? Viendo el molino como una circunferencia, captamos el ángulo donde se produce esa vibración. Y bueno, como dije, esta información es base para generar variables de proceso, para múltiples aplicaciones de Data Analytics, análisis de circuito, optimización, etc. ¿Qué les voy a contar ahora? ¿Cierto? Las aplicaciones y las opciones que se tienen para explotar esta data y poder, ¿cierto?, alimentar y mejorar el proceso de molienda sal. Y bueno, antes de pasar a eso, aquí simplemente contarles del dashboard brevemente que nosotros desarrollamos y que va acompañado con este producto. Es un dashboard escrito en PyVision, que es parte de la tecnología del stack tecnológico de Pi de Ubisoft, y que ahora nosotros estamos también trasladándolo a Grafana, que es una tecnología open source que tiene ciertas ventajas. Pero en definitiva, es un dashboard que se accede por vía web, donde el cliente, ¿cierto?, va a tener su cuenta de usuario, accede vía web y va a tener acceso a una serie de paneles y gráficos que van a combinar la data generada por el sistema y datos SCADA que el cliente tenga y que no haya compartido, ¿cierto?, para alimentar este dato. Y este dato puede ser, por ejemplo, integrado en una sala de controles de operaciones o se puede acceder, ¿cierto?, en diferentes, o sea, en cualquier tiempo, en cualquier momento del día. La idea es visualizar la información y poder controlar ciertas cosas, que bueno, ahora sí les voy a contar de las aplicaciones y de lo que se logra utilizando esta información. El primer ejemplo tiene que ver con un monitoreo de la frecuencia de los impactos de las bolas, clasificados según su intensidad. Y esto relacionándolo con variables operacionales del molino. Entonces acá, ¿cierto?, en el gráfico superior tenemos tres variables operacionales. En la línea azul está la alimentación fresca, la línea roja es la demanda de potencia y la línea verde es el retorno de PEBs. ¿Cierto? Tres variables bien importantes en el análisis y en el proceso de los molinos sal. Y abajo tenemos la frecuencia de los impactos que sufren las bolitas, clasificados por la magnitud, ¿cierto? En color rojo serían los impactos de mayor magnitud, que son sobre 10G, y obviamente el color verde serían los impactos de más baja magnitud. Pero ¿qué es la idea? Este es un videito hecho, es analizar cómo el sistema de sensores responde a las variaciones en el estado operacional del molino. Y aquí eso se aprecia claramente, ¿no? Por ejemplo, en este punto, donde ocurrió un evento operacional importante, bajó, ¿cierto? Se dejó de alimentar el molino, bajó la potencia y eso se refleja en el conteo de impactos que registran los sensores. Y una vez que el molino intenta recuperar su estado operacional normal, por así decirlo, eso también se correlaciona con la frecuencia de impactos que captura. Por ejemplo, aquí, si bien el molino entró en un estado más o menos estable, luego entra en un estado de alta variación y se refleja en mayores impactos también, ¿cierto?, de todas las magnitudes. Entonces, al final, lo que dice acá, podemos visualizar cómo varía la frecuencia de los impactos en función de la variación de los parámetros operacionales del molino.
Voy a volver a hacer. Otro ejemplo de otra aplicación es este gráfico, este gráfico es parte del dashboard que desarrollamos y que le conté anteriormente, que es el llamado gráfico XY zona objetivo. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? Nosotros tenemos dos sensores para la zona de alimentación, dos para la zona media y dos para la zona de descarga, los sensores que van adosados al casco. Y lo que hacemos acá es graficar en el eje X la magnitud de los impactos de la zona de alimentación y en el eje Y de la zona de descarga. Entonces, este gráfico permite, de alguna manera, visualizar la distribución energética que hay entre ambas zonas. Y si esto lo correlacionamos con las variables operacionales del molino, lo que nosotros logramos hacer es definir una zona objetivo que está demarcada por este polígono de líneas blancas, en donde, bueno, a través de análisis de datos, del know-how que tienen los operadores o el sistema de control experto, se define un estado operacional del molino que es eficiente y el que nosotros queremos que opere, ojalá siempre, ¿no? Y con esta visualización podemos controlar cuándo el molino está operando en esta zona o cuando, por ejemplo, se salió de esta zona. Permite entonces monitorear las consecuencias de un cambio en las variables de control del molino. Y esta es parte del dashboard que nosotros, ¿cierto?, ponemos a disposición del cliente. También hay otra aplicación bien interesante que nosotros, bueno, le llamamos el perfil vibracional y pie de carga. Y esto es información de los sensores del casco también. Y aquí en este gráfico, ¿cierto?, que es un gráfico circular, gráfico polar, como se llama, tenemos graficada la distribución de la magnitud de los impactos para cada ángulo, ¿cierto?, a través de la circunferencia. Entonces, esto mirando el molino de perfil, asumiendo que está girando en el sentido horario, y nosotros graficamos la magnitud de los impactos registrada por los sensores para cada ángulo. Y obviamente la zona más interesante va a ser esta de acá, ¿no?, que es donde en general va a estar el pie de carga, va a estar la catarata, la cascada cayendo. Y analizando características de esta curva, nosotros podemos estimar dónde se encuentran puntos interesantes de la carga. Por ejemplo, el impacto o el volto, o pie de carga. Llevando esta curva a un gráfico cartesiano, se entiende un poquito mejor. Acá hay varias curvas porque están separadas para diferentes parámetros operacionales, pero la idea central es que diferentes características de esta curva pueden ser relacionadas con, por ejemplo, el pie de carga. Y eso es bien importante de conocer porque conocer el pie de carga o cómo se desenvuelve la dinámica de la molienda dentro del molino permite optimizar, ¿no?, el funcionamiento del molino. Otro ejemplo interesante es el llamado perfil de energía de conminución, que es un gráfico que también está en el dashboard que nosotros desarrollamos y que básicamente es un histograma de la magnitud de impacto de los sensores de bolas. Y la idea es relacionar esa magnitud con diferentes dinámicas de molienda, ¿no? Y lo que nosotros aquí visualizamos es que los impactos de menor energía, ¿cierto?, en el eje X aquí está el nivel energético o fuerza G, que son estos de acá, los de menor energía, van a estar relacionados con dinámicas de atrición. O sea, la bolita probablemente está dentro del riñón ahí, ¿cierto? Y no está no está en vuelo, y está ahí en la parte en donde la molienda se realiza a través de la atrición. Los impactos, ¿cierto?, de mediana energía, que aquí donde la bolita podría estar en cascada o en catarata, son asociados a dinámicas de fractura. Y los impactos de alta energía, en general van a ser eventos de desgaste, ¿cierto?, como choques bola con bola o bola revestimiento, que en definitiva es energía desperdiciada, ¿no? Y son eventos que nosotros no queremos que ocurran, y los vamos a poder controlar de esta manera y ver cómo cambia esto para los diferentes estados operacionales. Y otro punto muy importante
que también, volviendo atrás, ¿cierto?, con el tema de la digitalización y el control automático en base a inteligencia artificial, tiene que ver con el modelamiento predictivo. Porque los datos que genera el sistema P86 son datos muy ricos que pueden ser utilizados en este tipo de modelamiento. Entonces, la idea es predecir un estado operacional futuro, ¿cierto?, que nos permita anticiparnos a eventos operacionales no deseados y, obviamente, tomar acciones de manera preventiva y no correctiva como generalmente suele ocurrir. Y teniendo estos modelos, también nosotros podemos desarrollar modelos de optimización que se integren, por ejemplo, en los sistemas de control experto y permitan en general mejorar las lógicas de decisión y del control que tienen estos sistemas sobre la operación del molino. Aquí simplemente mostrarles un ejemplo de dos modelos predictivos que nosotros desarrollamos utilizando esta información. Obviamente combinamos información escada con datos, ¿cierto?, del sistema P86. Aquí está la lista de variables operacionales que utilizamos. Y se calibraron dos modelos predictivos, uno para predecir demanda de potencia y otro para predecir generación de pebres. Y aquí hay un ejemplo de cómo el modelo, ¿cierto?, en este caso de potencia, la línea roja es lo predicho por el modelo y la línea azul es los datos reales. Entonces vemos que es un modelo bien robusto, que gracias a los datos del P86 tenemos con un modelo prediciendo con una muy buena accuracy, ¿cierto? Y la última aplicación que les quería contar tiene que ver con modelamiento BEM y validación experimental. Porque dijimos, ¿cierto?, que una de las limitantes de esta metodología tenía que ver con eso. Y la información generada por el sistema P86 también puede ser un aporte a resolver esta problemática. Y aquí hay un ejemplo en donde nosotros con DEM hicimos 6 simulaciones, por eso aquí hay varias curvitas, para 6 diferentes niveles de llenado. En este caso estamos graficando intensidad de impacto, la variable intensidad de impacto, también con la lógica de posición angular, ¿cierto?, que en el eje X tenemos desde 0 a 360 grados. Y acá abajo tenemos datos reales del P86. En este caso, ¿cierto?, es lo que captan los sensores, la magnitud de los impactos a lo largo del casco del molino. Y en definitiva lo que vemos es una relación visual bien clara, ¿no? En cierta medida nosotros replicamos con simulación lo que vemos con los datos reales del P86. De esa manera, correlacionando, ¿cierto?, las dos cosas, podemos validar la hipótesis que nosotros podamos generar con esta información y así, ¿cierto?, tener esa validación experimental que la simulación DEM en general no se tiene, y a la vez podemos validar con simulación, ¿cierto?, la información que nos entrega el sistema P86. Así que ese era el último ejemplo. Creo que todo agradecerles por su tiempo. Este sistema creemos que, bueno, ya está siendo parte relevante de la transformación digital de la industria y en el futuro creemos que va a ser también un factor muy importante para que las empresas logren esa transformación digital que tanto se está buscando hoy día. Así que eso. Muchas gracias.